Iglesia Cristiana Restaurada, un análisis bíblico y teológico desde la perspectiva evangélica, protestante. Desde la perspectiva evangélica, protestante, cualquier movimiento religioso, denominación o iglesia debe evaluarse a la luz de las Escrituras, Hechos 5:11 de la tarde, 1 Tesalonicenses 5:21 de la mañana, 2 Timoteo 3:16 de la mañana -17. La pregunta fundamental no es si una iglesia es antigua o reciente, numerosa o pequeña, sino si su doctrina concuerda con el Evangelio revelado por Cristo y los apóstoles. El término, Iglesia Cristiana Restaurada, ha sido utilizado por distintos grupos en diversos países. Por ello, el análisis siguiente se centra en los principios doctrinales que el protestantismo evangélico emplea para evaluar cualquier movimiento que afirme ser una restauración del cristianismo. ¿Y qué significa restaurada? La palabra restaurar significa volver algo a su estado original. En el Antiguo Testamento, el verbo hebreo shov significa volver, regresar o restaurar. En el Nuevo Testamento aparece el verbo griego apokatistemi, que significa restaurar, devolver a la condición original, restablecer. Se usa, por ejemplo, en Mateo 12:13 del día, y fue restaurada sana como la otra. Desde un punto de vista evangélico, la verdadera restauración consiste en volver a la enseñanza apostólica, no en fundar una nueva revelación. 2. Existe una apostasía total de la Iglesia. Muchas iglesias restauracionistas enseñan que la Iglesia desapareció completamente. El verdadero cristianismo se perdió durante siglos. Dios tuvo que levantar un nuevo movimiento para restaurarlo. El protestantismo evangélico rechaza esa idea. La promesa de Cristo. Mateo 4:18 de la tarde. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La interpretación evangélica tradicional sostiene que Cristo prometió preservar a su iglesia a lo largo de la historia. No significa que todas las iglesias locales permanecerían fieles, sino que siempre existiría un pueblo verdadero de Dios. 3. La iglesia nunca desapareció. Jesús prometió, Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Efesios 3:21 de la mañana. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades. Estas promesas indican continuidad. Puede haber habido corrupción doctrinal, pero no una desaparición absoluta de la Iglesia. IV. ¿Qué es la verdadera Iglesia? La palabra griega es eklesia, significa asamblea, congregación, llamados fuera. No describe un edificio, describe al pueblo redimido por Cristo. 1 Pedro 2:9. Linaje escogido. La doctrina apostólica. Hechos 2:42 de la mañana. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia verdadera persevera en la enseñanza bíblica, la comunión, el partimiento del pan, la oración. No depende de un nombre denominacional. El evangelio como criterio principal. Pablo advierte, Gálatas 1:8-9. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. El criterio es, predica el mismo evangelio. No, nuevas revelaciones, nuevas escrituras, nuevos mediadores. 7. La suficiencia de las escrituras. 2 Timoteo 3:16 de la mañana, 17. Toda escritura, inspira, corrige, instruye, capacita completamente. Desde la perspectiva evangélica, la Biblia es suficiente para la fe y la práctica. 8. Las señales de una iglesia sana. Según el protestantismo histórico. 1. Predicación fiel. 2 Timoteo 4:2. Predicar toda la palabra. 2. Cristo como centro. Colosenses 1:18 de la mañana. Cristo es la cabeza, no un líder humano. 3. Salvación por gracia. Efesios 2:8-9. La salvación es, por gracia, mediante la fe, no por obras. 4. Autoridad bíblica. Hechos 5:11 de la tarde. Los bereanos examinaban diariamente las escrituras. 5. Vida santa. 1 Pedro 1:15 de la mañana, 16. La iglesia debe reflejar santidad. ¿Cómo evaluar cualquier iglesia cristiana restaurada? Los evangélicos suelen formular preguntas como: afirma que la Biblia es la única autoridad suprema, enseña la Trinidad, confiesa la plena divinidad y humanidad de Cristo, predica la salvación por gracia mediante la fe, niega nuevas revelaciones con autoridad igual o superior a la Escritura, reconoce la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz, promueve una vida de santidad y discipulado. Si la respuesta es afirmativa, muchos evangélicos la considerarían dentro de la ortodoxia cristiana. Si niega doctrinas esenciales o añade revelaciones que sustituyan el evangelio apostólico, sería vista como un movimiento heterodoxo. Advertencias bíblicas. Jesús dijo, Mateo 7:15 de la mañana, guardaos de los falsos profetas,
Pablo añade, Hechos 8:28 de la noche, 30. Después de su partida surgirían falsos maestros incluso dentro de la iglesia. Asimismo, 2 Pedro 2 en 1. Habrá entre vosotros falsos maestros. Y 1 Juan 4 en 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. La prueba siempre es doctrinal. Sí, interpretaciones dentro del protestantismo evangélico. Existen algunos matices entre las distintas corrientes. Bautistas, enfatizan la autoridad exclusiva de la Escritura, la conversión personal y el bautismo de creyentes. Presbiterianos y reformados, destacan la continuidad del pueblo de Dios y la soberanía divina en la preservación de la Iglesia. Pentecostales, subrayan la obra continua del Espíritu Santo, pero las ramas pentecostales históricas también afirman que toda experiencia espiritual debe ser examinada por la Biblia. Evangélicos no denominacionales, suelen centrarse en el Evangelio, el discipulado y la autoridad de las Escrituras por encima de estructuras denominacionales. En general, estas tradiciones coinciden en rechazar la idea de que la Iglesia verdadera desapareció por completo durante siglos y necesitó ser reemplazada por una organización exclusiva. 12. Aplicaciones prácticas. Examine toda enseñanza a la luz de la Biblia, Hechos 5:11 de la tarde. Mantenga a Cristo como el centro de la fe, Colosenses 1:18 de la mañana. No siga a líderes de manera crítica, toda autoridad humana está subordinada a la palabra de Dios. Permanezca firme en el Evangelio apostólico, Gálatas 1:8 a 9. Busque una congregación donde se predique fielmente la Escritura, se practique el discipulado y se fomente una vida de santidad y amor. Conclusión. Desde la perspectiva evangélica, protestante, la Iglesia de Jesucristo no necesitó ser recreada, porque Cristo prometió preservarla hasta el fin de los tiempos, Mateo 4:18 de la tarde, 28 en 20. Aunque la historia registra periodos de corrupción, divisiones y errores doctrinales, el Señor siempre ha preservado un pueblo fiel. Por ello, cualquier grupo que se denomine Iglesia Cristiana Restaurada, debe ser evaluado no por su nombre ni por su afirmación de haber restaurado el cristianismo, sino por su fidelidad a las Escrituras y al Evangelio apostólico. El criterio fundamental para el protestantismo evangélico es si sus enseñanzas concuerdan con la revelación bíblica acerca de Dios, de Jesucristo, de la salvación por gracia mediante la fe y de la autoridad suficiente de las Sagradas Escrituras.